¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos en un episodio más por acá, desde el Rancho La Primavera, con un tema, pues, muy especial y muy importante. No me encuentro sola, me encuentro acompañada de mi compañera Flor Martínez y el Inge Pepe Dávila Paulín. Mi nombre es Itlali Guajardo y vamos a comenzar con su compañera Flor Martínez. Se encuentra en esta semana Pepe Dávila Paulín. Mi nombre es Itlali Guajardo. Ya bien contenta de estar por acá, ya les extrañaba. Pero Pepe Dávila Paulín. Mi nombre es Itlali Guajardo. ya bien contenta de estar por acá. Como cada semana, Ujú. aquí en Voces de la Tierra, y ahora vamos a hablar de un tema que acaba de pasar la fecha, ¿no? ¿Qué Sí, fecha fue fue el 9 de agosto. reciente. El No, 9 no, de... sí. Perdón. Sí, Nos fue confundimos un poquito. el pasado 9 de agosto. Ok, Ujú. y estamos celebrando todavía la fecha internacional de los pueblos indígenas, ¿no? Y Ujú. nosotros tenemos la fortuna de contar con dos pueblos indígenas reconocidos. Hay más, ¿verdad? Aquí en la región veníamos platicando de eso, como hay gente que ha venido de otros lugares del país y están reconocidos como pueblos indígenas. Sin embargo, tenemos dos pueblos altamente reconocidos y que nos han dado la oportunidad de hablar de temas ambientales, de entrar a las comunidades, convivir con ellos y hasta desarrollar proyectos de conservación, que es lo que nos dedicamos los guardaparques del área natural protegida de la Cuenca Don Martín, y precisamente de eso venimos a hablar el día de hoy. Claro que sí, y es que vivimos en un país que es mega diverso en muchos aspectos y claro que las personas no iban a ser la excepción. Las personas y las culturas que hay dentro de nuestro país, pues no iban a ser la excepción dentro de la diversidad que tenemos, tanto en flora como fauna, en los ecosistemas. Claro que como seres humanos también somos muy diversos. Y el día de hoy, pues este tema está muy interesante. No es la clase de tema que me imaginé que hablaríamos por acá, pero sí me gustaría ver qué tienen para compartirnos el día de hoy. Claro que sí. Mira, para empezar, pues tener este contexto de por qué conmemorar, por qué hacer mención, por qué hay un día en específico en donde celebramos esta conmemoración, y todo radica en sensibilizar, en dar a conocer los grupos indígenas que están aquí en nuestro país, saber cuáles son sus derechos, cómo ellos nos enriquecen, como bien tú lo dijiste, en cultura, en lenguaje, en tradiciones, y saber más sobre ellos y estar conscientes que vivimos en un país, bien lo dijiste, en un país que tiene diversidad de culturas, diversidad de gente, tradiciones, y pues nada, entonces, pues es un tema bien importante y en este ámbito del medio ambiente también tienen un papel muy importante. Digo, muchos no pensarían esto, hay personas que sí, pero Sí. en este tema ambiental y aquí en Voces de la Tierra, claro que hay un espacio para hablar sobre los pueblos indígenas y cómo ellos nos ayudan, cómo nos ayudamos, cómo todos estamos relacionados a final de cuentas. Claro, y hay que reconocer que los pueblos indígenas tradicionalmente pues han estado en contacto con la naturaleza y los recursos naturales, han estado en contacto con la naturaleza y los recursos naturales durante muchos años, entonces nos han enseñado a cuidarlos precisamente. Y aquí hablamos específicamente de la tribu Kikapú y la etnia Mascogo, que es un grupo afrodescendiente que está plenamente reconocido también aquí en la región, así como los Kikapú, que son quienes nos dan oportunidad de tener Claro. este hermoso programa. Entonces, con esos dos grupos que estamos hablando ahorita, pues hemos logrado tener una muy buena relación. Tal es el caso de Voces de la Tierra, por ejemplo. Sí, Y quiero mencionar que históricamente también hemos trabajado temas de apoyo, por ejemplo, cuando hay incendios forestales aquí en la Sierra de Musquis, ha sido muy valiosa la colaboración de la tribu Kikapú, porque no solo nos apoyan con personal, sino también nos han apoyado financiando. El trabajar en temas de incendios forestales es muy costoso porque hay que mandar personal, vehículos con combustible, alimentos y demás, y la tribu Kikapú ha colaborado muy fuertemente en este tema cuando ha habido siniestros de este tipo. Eh, y con el caso de los Mascogos, por ejemplo, hemos tenido proyectos bien interesantes de producción de artículos de herbolaria que ahí se elaboran,
han colaborado en temas de vigilancia, del cuidado de las áreas naturales que están ahí alrededor de la comunidad Mascogo, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, los consideramos pues colaboradores del área natural protegida y como ustedes lo indicaron o lo estamos mencionando, pues tienen un conocimiento muy grande de los recursos naturales y lo han hecho durante muchos años, entonces pues esta colaboración se da, es lo que hacemos nosotros los guardaparques, entonces ya lo hacían históricamente los grupos indígenas, pues qué mejor que hacerlos de la mano, ¿verdad? Claro, un trabajo en conjunto. Y es que me parece muy importante, me parece crucial que se les tome en cuenta para este tipo de cosas, para este tipo de actividades, porque es una realidad un tanto, pues no muy agradable el reconocer que a lo mejor la situación en la que se encuentra pues la tribu Kickapoo actualmente no es la misma en la que tienen muchos de los poblados indígenas de nuestro país. Algunos viven en un estado de marginación que es muy triste y por eso este día me parece importante, bueno, no es este día en específico, todo el tiempo se debería de reconocer que pues son personas exactamente igual que nosotros, que tienen su riqueza cultural, que nos enriquecen muchísimo y que no debería de existir esta discriminación que en algunas ocasiones pues tiende a existir a lo largo de nuestro país, que es muy triste por mismas personas pues, mismos mexicanos, ¿no? Al final del día todos lo somos, pero pues también no dejando de lado que actualmente pues la tribu Kikaput tiene la estación de radio que considero que es un logro y algunas otras cosas, pero ha sido una historia de lucha. Ujú. Nadie se las pone fácil, no es que les haya caído del cielo, no es algo regalado, no lo es para absolutamente nadie que pertenece a alguna de las etnias y pues justamente es reconocer el esfuerzo de estas personas que no vamos a hablar su historia por acá porque no soy la persona a la que le corresponde hacer eso. Ahí está mi compañero Ariel Rodríguez Uque, que ha contado a lo largo de la revista semanal. Si lo pueden checar ahí en nuestras redes sociales, ahí podrán encontrar historia muy interesante, muy importante. Y creo que algo que también es muy frecuente entre los poblados indígenas ha sido este respeto a la naturaleza. Siempre esta conexión de abrazarla, de respetarla, de cuidarla, ha sido algo que está muy, muy presente en muchos de los pueblos indígenas de nuestro país. Basta con leer un poco de la historia, de conocer un poco más de ellos, más allá de que, pues existen y están ahí. Y es lindo saber que hay algunos que sí han tenido la oportunidad de relacionarse, pues en estos proyectos como usted lo menciona. Sí, y justamente es viendo esta disparidad o desequilibrio en cuanto a la justicia o injusticia que han estado los pueblos indígenas durante muchos años, precisamente hay que revalorarlos, hay que reconsiderarlos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras entes a nivel internacional reconocen esa injusticia que se ha tenido por muchos años. Por eso hay que, yo creo que tomar muy en serio la existencia de los grupos indígenas y sus valores, sus conocimientos, sus tradiciones y darlos, no me refiero a darlos a conocer, sino más bien entenderlos, respetarlos y fomentarlos, ¿no? A final de cuentas, nosotros como institución de gobierno, como área natural protegida, buscamos lo mismo, el cuidado de la naturaleza, de los recursos Claro. naturales. Entonces vamos muy de la mano con las ideologías que tienen estos grupos. Ujú. Y bueno, es muy bueno que exista este nexo, esta conexión entre ambas partes. Y como lo hemos dicho, mucho tiempo en nuestro país a lo mejor y no se le dio pues esta importancia o esta visibilidad a muchos de los pueblos indígenas que existen. eh, y es muy triste porque pues creo que todos venimos en parte de alguno de ellos. Ujú. Quizá habrá algún porcentaje de la población que no, pero gran parte de los mexicanos venimos de algo así. Entonces, es respetar la cultura, es respetar las tradiciones, es también abrazar la identidad que le aportan a nuestro país
y buscar también, creo que sería bueno la manera en que podamos apoyar a estos grupos que quizá sí viven en un estado de marginación, porque basta con ver algún documental, con ver algún video para ver en las difíciles situaciones en las que viven. Sin embargo, son personas que no se rinden, que siguen esforzándose día con día y que en ocasiones pues nos los encontramos en algún lugar vendiendo artesanías, entre todos estos lugares turísticos, Ujú. haciendo algún trabajo, vendiendo dulces, vendiendo algún tipo de alimento. Entonces, no le resta importancia, no estamos diciendo que eso no son condiciones dignas, Ujú. pero Ujú. también es cierto que hay muchos lugares en los que no se les da tan fácil el acceso a la educación Ujú. o O a la algunas otras, salud. sí, también a A la la salud salud. también. Ajá, sí, porque este tipo, bueno, todas estas comunidades son comunidades culturalmente diferenciadas. O sea, ¿a qué voy? A que ves, luego podemos identificar si tienen sus trajecitos tradicionales, que hay unos que están muy padres, la verdad. Sí, Claro. sí los he visto también en las escuelas, en las universidades. A mí me tocó tener compañeros que venían de poblaciones indígenas y decía, no, pues qué chido, ¿verdad? Es algo que unos años atrás no se podía ver, entonces ya se está sensibilizando toda esta parte de sus derechos que veníamos comentando, que hay unos derechos que decimos nosotros, pues claro, son de Muy cajón, obvios. son muy obvios. Decían, que tienen derecho a una nacionalidad, por ejemplo. Decía yo, pues claro, si viven aquí en México, si son acá de México, pues claro que merecen tener una nacionalidad aparte de su etnia. Había otros más en donde decía que todos sus derechos aplicaba tanto a hombres como mujeres, por ejemplo, y eso lo dice la CNDH. Digo yo, pues claro, o sea, a todo el grupo, tanto Sí, hombre sí, como sí. mujer, me especificaba también que no puedes desplazarlos de sus tierras, que no puedes, transportar a personas a otros lugares. Yo decía yo, pues cómo, o sea, conforme leía sobre los derechos, digo que es parte de andarnos nosotros informándonos, ¿no? Al respecto. Y pues yo sí me quedé, yo no era la clase de derechos que yo hubiera esperado leer. Sí me dejó ahí pensando, ¿no? Dije yo, pues qué bueno que tienen un sustento, ¿verdad? Un papel que dice oye, mira, yo tengo estos derechos, yo puedo hacer esto y esto, no me puedes hacer esto y es como, ok, pero ¿de dónde nació esa necesidad de tener que escribir todos esos derechos que uno pudiera decir que son muy obvios, pero hay gente que no los ve? Y dije yo, wow. Yo creo que por la marginación que se sufrió durante muchos años, Sí. ¿no? Se tuvo que hacer evidente que estaban considerados como fuera de la sociedad, Sí. tal vez. Y bueno, pues hubo la necesidad de resaltar esas cosas tan obvias para muchas personas, Ujú. pero para muchas otras no. El comercializar a la gente, ese tipo de cosas, tú dices, ¿eso en qué cabeza cabe? Pues hay lugares en donde En es don- más o menos común, Trágicamente sucede. Sucede. Sí, desafortunadamente. sí, sí. Y bueno, en estos momentos nos despedimos de la 99.3 FM y la 107.5. Continuamos por acá en el en vivo, en Voces de la Tierra. Si tienen ganas de escuchar más del episodio o de vernos, pues pueden pasarse por acá a nuestras redes sociales. Estamos como Radio Kikapú, así que muchísimas gracias y continuamos por acá. Es un tema difícil, es un Sí. tema complicado. Creo que viene mucho de todo el contexto histórico que tenemos en el país, Ujú. muy relacionado a la llegada de España a invadir a nuestro país, porque es lo que se hizo, Ujú. fue una invasión, y todos los actos tan inhumanos, tan nefastos que se cometieron en contra de muchos pueblos indígenas, tanto así que a algunos los llegaron a extinguir y demás, que es una historia pues horrible, horrible. eh, no es algo muy grato de recordar de la Ujú. historia de nuestro país, pero pues es lo que ocurrió y es lo que nos queda, ¿verdad? Hay que Ajá. aprender de ello.
no lo podemos negar como el pasado que es. Sin embargo, creo que algo que sí prevalece todavía en 2024 y es muy, muy, muy desafortunado que suceda de esta manera, es esta situación algunas veces de discriminación Ujú, entre mismas personas de nuestro país. Ujú. ujú, Porque creo que muchas personas viven en un estado de negación y dicen, no, es que en México eso no ocurre, porque pues si observas cómo somos y nuestros rasgos y nosotros que tenemos una mezcla de tantas culturas, pues no podemos ser de esa manera. Pero basta con darse cuenta cómo muchos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de nuestro país han sido relegados o obligados a vivir en ciertas áreas en un estado de marginación, pues es muy, muy desafortunado, es muy triste el observar esta situación y creo que sí, sí corresponde a nosotros el hablarlo, el hacerlo saber. No es un tema cómodo de hablar, no es ujú, algo pues que genere una alegría de contar cuando pasas a observar aspectos de tu país. Más que nada porque somos conscientes de las fabulosas cosas que nos han aportado todas estas culturas a nosotros. ujú, Sabemos que nos han enriquecido en ciencia, en tecnología, en arquitectura, en infinidad de aspectos nos han aportado, pero creo que no ha sido algo que se haya correspondido. Creo que existe mucho este rechazo ujú. que no debería de existir, así que invitamos a las personas a empezar a olvidar esos prejuicios sin fundamento y empezar a aceptar. Porque yo sé que a lo mejor y aquí en Melchor Musquis, nosotros pues ya lo tenemos más como es relacionado como que no lo vemos tan extraño precisamente por las dos culturas, por las dos etnias que tenemos por acá, pero sabemos que en el resto del país a lo mejor y la aceptación no es tan grande. Ujú, Sabemos que igual existen estas personas que a lo mejor en acciones pues más pequeñas que pudieran pasar a lo mejor como desapercibidas, están obrando a lo mejor en contra de algunos pueblos indígenas. ujú. Como estas personas que a lo mejor y quieren empezar un negocio y van y toman parte de su cultura y se aprovechan porque muchos de ellos lo dan de buena voluntad, ayudan y aportan y nada más están sirviendo pues de esto y realmente no les están aportando un beneficio, solamente toman lo que nos sirve, ¿no? Ujú, Es muy fácil llegar con una persona y decir, ah, pues mira, esto es lo que me sirve de ti y voy a ponerle ahí que viene de tal cultura y voy a estar súper feliz de que la gente venga porque viene con la idea de que me va a estar apoyando, pero al final del día, pues no es así, no No, está ujú, recibiendo ese y apoyo. fíjate ujú. que hasta tan irónico es esto que hay artesanías que ya se producen en China, por ejemplo, y tienen la identidad de pueblos indígenas y ya son producidas en serie. O sea, Híjole. hasta ese grado hemos llegado. Mm, Como es tan irónico que nos sentimos orgullosos de los pueblos indígenas, sin embargo, estamos pisando sus derechos como sociedad en muchos de los pueblos, no en todos, ¿no? Yo creo que un caso que hay que resaltar es Musquis, que es un caso positivo en donde la sociedad se siente orgullosa de las etnias que están aquí presentes, tanto Sí, Mascobos como Kikapú, pero pues no pasa así en todo el país. Y yo creo que eso ha orillado a que muchas de las personas que pertenecen a una etnia a veces eh, no lo muestran o hasta se sienten, ¿cómo decirlo? No quieren mostrar que son parte de una etnia, ¿no? Qué triste es eso, porque al contrario, deberían De las sentirse personas orgullosos. sentirse orgullosas Ujú, de pertenecer a una comunidad étnica, ¿no? Me refiero. Y sin embargo, pues por estas cuestiones de marginación, de discriminación, pues mejor prefieren estar en el anonimato y no mostrar que pertenecen a una etnia, ¿no? Qué triste. claro. Y creo que a lo mejor a muchas personas les choca mucho esto cuando lo escuchan y la primera impresión es como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Y que no.
voy a poner un ejemplo mucho más sencillo, que creo que muchos nos podremos sentir más identificados con eso para entender un poquito lo que ocurre ahí. Ocurre mucho también la situación de cuando una familia latinoamericana emigra a Estados Unidos. Sabemos cómo es a lo mejor la situación por allá en Estados Unidos. La mayoría estamos familiarizados con eso porque todos tenemos un familiar que vive por allá. Entonces llegan estas personas a Estados Unidos y tienen a sus hijos y en ocasiones hay aquí en México mucha indignación porque los hijos no hablan el español. Y es de, ¿por qué no les enseñan? Ay, no, que son así, son acá, ¿verdad? Los comentarios que solemos escuchar. Pero en realidad esto ocurre en muchas ocasiones porque los padres no quieren que sus hijos sufran de discriminación o de algunos tipos de violencia. No vamos a profundizar por acá porque conocemos que tanto la situación es delicada aquí en nuestro país, pues creo que el voltear a ver un poquito hacia nuestro vecino del norte nos va a hacer entender un poquito más la situación y pues por este miedo prefieren que se despeguen de toda esta cultura, de todo lo que es México para que pues sus hijos no sufran un tipo de situaciones así. Entonces ocurre la misma situación con muchos de los pueblos indígenas de nuestro país. No decimos que todos, nos decimos que todas las personas, pero también es algo que suele ocurrir. Y en lugar de pues enojarnos, atacarnos porque nos genera esto de por qué estás rechazando tu cultura, tu identidad, hay que tener mucha comprensión y cuestionarnos por qué esta persona realmente tiene que llegar a esto, porque nunca es algo grato el tener que menospreciar lo que eres, porque es algo que forma parte de nuestra identidad, así que si venimos de un grupo de gente, de una nación que ha sido discriminada en muchos, muchos lugares a lo largo del mundo, ¿por qué nosotros vamos a discriminar a nuestra propia gente? No se trata de eso y no se vale. Así es. Y también está esta parte de que debemos respetar todo esto, sentirnos orgullosos, bien lo dijeron, de todas estas riquezas, toda esta diversidad. Pero también todo esto me abre camino a comentar otra problemática que también veníamos platicando sobre ella, que es la globalización homogenizada. ¿A qué voy? A que ahorita lo que es en redes sociales, internet, revistas, ya tenemos, por ejemplo, conceptos de el éxito, por ejemplo. Eh, Uno dice, es que yo quiero ser exitoso. Y uno de volada piensa que hay una persona con dinero, con facilidad económica, una casa grande, un carro genial. Pero resulta que a lo mejor otras personas no tienen esa idea del éxito y no está mal. Pero, ¿qué sucede? Que en las personas ya tenemos, la mayoría tiene relacionada esta palabra de éxito como eso. ¿A qué voy? A que todas esas cosas se dan por esta globalización homogenizada que nos dice, pues ahorita está de moda, no sé, traer el cabello suelto, por ejemplo. Ok. Y están todas las mujeres ahora utilizando el cabello suelto. O sabes qué, ahora está de moda los colores oscuros. No, pues ahí está toda la gente queriendo utilizar colores oscuros y así. Entonces Ujú. llega un punto en el que a todas las personas nos gustan cosas muy similares. Y esto da mucho cierre a las cosas diferentes. No sé si me Sí, puedan sí, sí. entender. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que a lo mejor, no a lo mejor, o sea, es algo que está sucediendo, que dice las personas, ¿no? Bueno, queremos aprovechar, no sé, los árboles para hacer muebles, qué sé yo, o sea, bastantes cosas, usarlos de provecho, pero después existen otros grupos étnicos que dicen, pues es que yo el aprovechar un árbol es que esté ahí en el bosque bonito y ir a caminar, aprovechar su sombra, el viento, no sé, o sea, ellos tienen también otras ideas, otra cosmovisión que le llaman.
que es Ok. cómo uno percibe las cosas, cómo uno ve las cosas, el contexto que uno tiene de las cosas. Resulta que estas personas no tienen una cosmovisión igual al de nosotros, que somos los que consumimos internet, consumimos redes sociales y nos estamos informando de cosas iguales en todos lados. Y esto da pauta al voltearlos a ver o que algunas personas los vean y digan, eso no está de moda, por poner un ejemplo, o eso es algo diferente. Y eso es algo que a la gente, hay gente que les pone incómodo, dice, es que esto es algo distinto y pues no lo sé, o sea, el que esté todo similar da cierta comodidad a mucha gente Sí. y el ver algo distinto, pues no. Y esta parte de estos grupos que en el transcurso de los años se han ido empoderando y diciendo, ¿sabes qué? Es que este soy yo. ¿Cómo me vas Sí. a decir que cambie, que vista de cierta manera, que quite mis culturas, que hable en otro idioma, si este soy yo? O sea, la comunidad también los arrincona a algunos a cambiar y a que estén igual que nosotros. Y es como, oye, espérate, no. ¿Cómo me vas a pedir algo así, no? Y es algo que ocurre, a lo mejor no a simple vista, pero es algo que está así muy, muy por debajo de las aguas, no sé, pero está Es algo ocurriendo. que Es ocurre. algo que ocurre con todas las personas. Y esto, pues, ¿a qué nos invita? A que no los veamos como algo distinto, sino como algo, como otra persona, que tal vez sí tiene otras historias distintas que contar, otras vivencias distintas que contar, pero a final de cuentas uno también las tiene. O sea, Claro, todos sí, somos distintos. exacto. O sea, si me pongo del otro lado, pues esa persona también va a decir, pues esta persona se ve distinta, pero no pasa nada. O sea, todo esto y todo este tema, esta conmemoración, es su objetivo, ¿no? Que ahora sí todos nos veamos igual, que esta discriminación ya no exista y seguirles dando este empoderamiento para que ellos sigan teniendo acceso, porque estaba yo leyendo que sé que los pueblos indígenas históricamente trabajaron muchísimo y mucha de la riqueza de aquí de México se las debemos a ellos, Ah, claro, por supuesto. pero resulta que en la actualidad muchas personas de estos pueblos sufren de pobreza, por ejemplo, o no tienen un salario mínimo digno, o no, o veníamos hablando también que no, ni siquiera tienen un salario monetario. O sea, a lo mejor se funciona por trueques o así, pero eso también data en su cultura, ¿verdad? De algunos grupos que en vez de dar dinero, pues intercambiaban cosas, ¿no? Que es el Oh, famoso sí. trueque. Y la cifra era el 93% de las personas que vienen de un pueblo indígena no tienen o tienen un salario mínimo. O sea, está impresionante ese dato porque digo yo, pero les debemos muchísimo. O sea, si nos vamos a esta parte de la riqueza de aquí de nuestro país, les debemos muchísimo y sin embargo sufren de pobreza, desigualdades, discriminaciones y pues es algo pues alarmante y que la verdad no es algo pues Es Sí, es impactante. impactante, y es a claro. nivel mundial, ¿no? No es Sí, nada más en México, en muchos otros países muchos sucede países. lo mismo, que como los lugares en donde viven las etnias o los grupos indígenas es donde probablemente hay mayor riqueza biológica, cultural y demás, sin embargo tienen los márgenes económicos más bajos, entonces es irónico cómo pueden estar en esas condiciones en donde el terreno es rico. Ujú, Eh, pues es justamente por eso que se resalta la importancia de estas fechas conmemorativas para Ujú. hacer visible el valor de los pueblos indígenas como la tribu Kikapú y en este caso también los Mascobos aquí en la región carbonífera. Y por eso pues eh, aquí queremos resaltar las cosas positivas y hay una palabra que yo creo que está ahí rondando en la mesa que es el respeto también. Ay, Eh, sí. el respeto yo creo que es un valor que deberíamos tener como sociedad entre nosotros,
entre los pueblos diferentes, como dice aquí la bióloga Flor, que los vemos diferentes, pero si respetamos su cultura, sus costumbres, sus menús, sus maneras de alimentarse, de vestirse, de andar por la vida, yo creo que no debería haber problemas. Ujú. Y veníamos diciéndolo como los derechos de cualquier persona, pues deben estar, los derechos tuyos terminan donde empiezan los míos, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo creo que esa es la palabra que debemos resaltar y el valor que debemos resaltar entre la sociedad, ¿no? El respeto hacia todas las personas y creencias. Claro, y es que creo que también es tan sencillo como entender que no somos iguales, no vamos a ser iguales, no tenemos que ser iguales, pero que sí valemos lo mismo. Ujú. Ujú. Todas las personas, todos los seres humanos valemos exactamente lo mismo y mientras entendamos esto, que no tenemos que vernos igual, que no tenemos que creer en lo mismo, que comportarnos de la misma manera, tener las mismas metas, las mismas visión, pues una vez que lo entendamos, pero que tengamos claro que, que valemos exactamente lo mismo, ahí va a cambiar un tanto la situación, porque es de mucho respeto. También ocurre mucho que somos curiosos, por Ujú. naturaleza somos muy curiosos, Ujú. por no decir también chismosos. Entonces, siempre ocurre que cuando vemos algo que no encaja al molde que estamos acostumbrados a ver, o genera rechazo o genera asombro. Pero dentro de el asombro que pudiéramos ver como algo positivo, también tenemos que entender que tenemos que respetar, porque ocurre mucho que es incómodo, a lo mejor que, no sé, digamos yo un día vaya a la casa de Flor y yo la vea y diga, ay, wow, mira cómo vive Flor y mira la ropa que usa. Y a lo mejor y yo no tengo una mala intención, pero va a generar incomodidad. Ujú. Y que Ujú. diga, a ver, Flor, enséñame tu casa por dentro, quiero ver todo y quiero, o sea, oye, espérate. Y a ver, Flor, háblanos de todo esto. Y, ay, ¿a poco tú crees en eso, Flor? Sí. Híjole. Claro que hay muchas personas que no lo hacen de una mala intención, no lo hacen con malas intenciones, porque a veces somos imprudentes, a veces somos, pues, muy curiosos, a veces también, pues, tenemos estas ganas de verlo distinto, pero no malintencionados. Entonces llegamos y actuamos de esta manera y no somos conscientes de que estamos incomodando y que también pudiera que ser que estamos faltando al respeto a pues otras personas O con nuestra invadiendo actitud. la privacidad, ¿no? Claro. Y costumbres de alguien. Entonces, es tan sencillo como imaginarnos este posible escenario donde alguien llegue a nuestra casa y nos empiece a tratar de esa manera. Pues claro que nos va a hacer de que, oye, espérate, pero ¿por qué quieres ver mi casa? ¿Y por qué me estás hablando así? ¿Y yo por qué te tengo que hablar de esto? O sea, no te debo ninguna explicación. Ujú. Y Y yo a creo que eso veces, pasa con los sí, pueblos indígenas, ¿eh? Lo estoy relacionando totalmente, Ujú. porque a veces la gente quiere entrar a las comunidades y mostrar al mundo cómo viven y cómo comen y cómo visten los pueblos indígenas, y esa es una invasión a la cosmovisión que tienen estos pueblos, y por eso se sienten también a veces agredidos. Oye, espérame, ¿quién me preguntó que quería mostrar lo mío? exacto. Exacto. Ya lo agarran como si fuera algo turístico. Sí. O sea, y pues a veces ni le preguntan a la gente ni nada. Sí sé que hay muchos pueblos que reciben visitas, les hacen Ujú. documentales y todo que a final de cuentas también sí sirve para concientizar, Claro. para que se den a conocer y todo, pero obviamente va a existir un procedimiento, ¿no? De que, a ver, con Sí. quién me contacto, con quién voy, a lo mejor hay ahí un líder que anda ahí viendo todas esas cosas, pero sí, siempre llegar informados, con respeto y a seguir los procedimientos, ¿verdad? O sea, tranquilos. Claro. Recuerdo, y voy a contar una anécdota muy rápido, pero recuerdo cuando llegamos a la comunidad Kikapú a hacer el monitoreo del agua, porque cada dos Ujú. meses monitoreamos calidad del agua y empezamos ahí en la comunidad Kikapú. Y lo primero que hicimos fue llegar en aquel entonces con Chacoca, el jefe, a pedirle permiso
porque no podíamos llegar a un lugar sin pedir permiso, y así lo hacemos siempre, no llegar a pedir permiso. Y cuando conoció él cuál era el objetivo de nosotros de monitorear el agua, nos abrió la puerta, pero de una manera como pocas comunidades lo han hecho. Nos dijo, adelante, ¿en qué les ayudo? Y fue el primer contacto con la etnia Kikapú, el monitoreo del agua, hace en el 2010 más o menos, 2011 tal vez. Eh, pero fue muy gratificante el saber cómo su manera de cuidar el ecosistema, como lo es hasta ahora, nos permitió entrar, y nos presentó a otros integrantes de la comunidad, porque tienen un sistema muy interesante de vigilancia, cosas que nosotros tuvimos que también aprender de ellos y adaptarnos a sus costumbres y manera de vivir. Entonces cada vez que vamos tenemos que reportarnos con la etnia para que sepan lo que andamos haciendo, ¿no? Aunque seamos institución de gobierno y guardaparques, tenemos que cumplir con las leyes que se tienen en cada lugar. Claro, es esta cuestión del respeto, de lo que hablábamos, y muchas veces también parte de, siento que la responsabilidad de cómo a lo mejor muchas personas perciben esto, ha sido, creo, la educación que hemos recibido, porque no sé si recordarán cómo fue su acercamiento con la historia de la, pues la llegada de España a nuestro país, porque en su momento, y yo me acuerdo, o sea, no es que yo haya ido a la primaria ayer, pero pues tampoco fue hace mucho, mucho tiempo. eh, sí tengo un recuerdo de que en su momento, o sea, la explicación era que habían llegado a civilizarnos, que habían llegado a enseñarnos cosas, que habían llegado a volvernos personas civilizadas. Y cuál mentira más grande, Ujú. pero muchas personas que recibieron esa educación pues se van con esa idea, con la idea errónea que a lo mejor se les dio de muchos pueblos indígenas. Ujú. Ya posteriormente fueron cambiando algunas cosas, se reconoció que pues fue algo muy terrible lo que vino, lo que se realizó aquí en el país, es de las peores historias de terror que puedan escuchar. Ujú. Entonces, pues sí, ha ido cambiando la percepción de las personas en cuanto a los pueblos indígenas y a cómo fue el que llegara pues este elemento externo a cambiarnos tanto. Y pues sí, se empezó a reconocer la importancia también, pero estamos todavía muy lejos de que nuestros derechos estén exactamente iguales, así que no es cosa de que nos quedemos sentados y digamos que ya todo el trabajo está hecho. Con reconocer que se les hizo mucho daño, no estamos cambiando el presente, Ujú. pero pues por algo se empieza. Claro, y Ujú. hay que estar conscientes que la historia la escriben los ganadores generalmente. Entonces hay que leer también las historias de los que no ganaron. Claro. Aquí es una invitación a lo que hizo acá mi compañera, a instruirse, a leer y ver todas las versiones de todos los puntos de vista para poder nosotros formarnos un criterio, una idea más clara y amplia de lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. Claro, y está muy interesante lo que menciona porque hace tiempo yo conseguí, bueno, me regalaron un libro tamaño bíblico, o sea, de esos libros Ah. así gigantes, que las hojas están súper delgaditas y la letra chiquitita, y era sobre los aztecas. Ujú. Entonces yo estaba muy emocionada porque dije, y pues es aprender sobre una cultura muy importante en nuestro país y demás, porque pues también en parte de por ahí viene el nombre que se me dio. ¿A Y poco? Claro. sí, sí, sí. Guau. Entonces dije, no, pues vamos a investigar, vamos a ver. Y entonces empecé a leer el libro, pero algo que me frenó a la hora de empezar a leerlo es que empezaba con una oración. Empezaba con la persona que escribió el libro, pues era religiosa
y empezaba el libro como con una oración pidiendo disculpas por lo que iba a mostrar en el libro. Y dije, Caray. a ver, ¿cómo? ¿Qué está pasando por aquí? No voy a demeritar a las personas que no pertenecen a algún pueblo indígena y que escriben un libro sobre un pueblo indígena, pero la verdad en ese momento sí lo pausé y dije, me gustaría mejor conocer la historia, a lo mejor y por anécdotas, por historias que tengan algunos pueblos originarios y que puedan compartir, Ajá. no por la historia de los ganadores Ujú. y de aquellos que les conviene tener una mejor versión, una versión más suavizada de lo que ocurrió. Así que pues invito también a que conozcamos, a que nos atrevamos a aprender y pues también está se me dio el consejo en su momento de léelo y luego lo juzgues. Ujú. Ujú. Lo voy a aplicar, pero tengan mucha paciencia porque ese libro sí se ve pesado. Entonces hay que conocer, hay que tener este interés por descubrir, por ver lo que está más allá de mi vecindario y de la gente que tiene un estilo de vida muy similar al mío y empezar a aprender sobre sus distintas culturas, sobre sus creencias, porque también, más allá del respeto, también pudiera llegar a cambiar la filosofía de nuestra vida, la idea que tenemos nosotros sobre el éxito, como lo menciona Flor, Sí. y de cómo percibimos la vida en sí. Así que, pues, es una invitación completamente abierta a todas las personas a aprender, a informarse, Ujú. a no quedarse con la historia que nos contaron en la escuela cuando estábamos chiquitos y a buscar aprender pues por nuestros propios medios también. Así es, y es que como mencioné, ¿verdad? Esta cosmovisión no es algo que nosotros vayamos a tener igual toda la vida. La cosmovisión cambia en base a lo que tú aprendes, luego cómo percibes eso y cómo cambias esta percepción y tu cosmovisión cambia. Entonces, todo esto, pues la invitación es enriquecerse de información, ver, no creer que la verdad absoluta es cualquier cosita que vimos a la primera, o sea, tenemos este permiso de cuestionar y pues recordar la importancia de estos grupos, porque pues algo que sí me llama mucho la atención también es que ellos tienen este contacto con la naturaleza y tienen, o sea, no quiero pensar o quiero tratarme de imaginar cómo ha de ser su cosmovisión cuando tratan estos temas de la naturaleza, cómo ellos perciben todo esto y cómo ha sido parte de su vida desde generaciones atrás, porque incluso ahorita el grupo de los mascogos, tengo entendido que ellos ellos saben de medicinas artesanales, productos artesanales, saben aprovechar este lado de la naturaleza que nos da. Hay, o sea, no me imagino la cantidad de información que han de tener de estos productos que pues dicen, ¿verdad? Que son más saludables, más mejores para nuestra salud. Y algunos dicen que mejores que los medicamentos que comúnmente encontramos en las farmacias, ¿verdad? Entonces, pues respetarlos, tener en cuenta que ellos tienen información de valor muy importante con respecto a la naturaleza y que han estado compartiendo en generación, que eso es algo que vi que era un derecho de ellos, Itlali. Especificaba que ellos tienen derecho a seguir compartiendo información con respecto a su cultura, sus tradiciones, sus recetas de comida, su lenguaje, lo que tú quieras, a las generaciones que venían. Qué triste que haya necesidad de aclararlo. Exacto. Entonces era como, a ver, necesitamos tener derechos que yo sepa. Yo nunca me enteré de un derecho que me dijera que mis padres podían compartirme la información de lo que ellos han vivido, pues. O Ujú. sea, Ajá. y en los derechos de estas poblaciones, ahí está especificado. Sí, como que nadie ha puesto en duda que tienes derecho a que tus papás vengan y te compartan sus conocimientos y lo que han aprendido a lo largo Ajá. de su vida y lo que le contaron sus papás y demás.
pero en el caso de ellos sí hay una necesidad de aclararlo. Exacto. Y me resultó impresionante. Y pues sí, un poco, sí te da para abajo, así te pone triste. Dije, ¿cómo van? ¿Por qué es necesario? Pensé yo, ¿por qué es necesario? Pero dije, bueno, ya está escrito, ya tienen un sustento Claro. y vamos para más. O sea, Ujú. hay que seguir apoyando. Claro, claro. Y vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Dice Berenice Casas, muchos saludos a todos, qué buen tema, porque los pueblos indígenas nos enseñan muchas cosas con plantas nativas, cómo usarlas y cuidar a la naturaleza. Así es. Y también nos comparte que la humanidad hemos creado ideologías vanas y a través de las redes sociales mucho más. Y no admiramos lo rico que tiene México, así como la naturaleza, las diferentes culturas, etnias. No sabemos apreciarlos y valorar lo que ellos hacen y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Súper completos estos comentarios, la verdad, muchísimas gracias. También tenemos saludos de Judith Flores Aguilar y de Anaí de León, que está desde el otro lado. Saludos, saludos Saludos. a ellos. Y también dice Reinaldo Ruiz Soto, saludos y muy buen programa de parte del Chilanguito de Oro. Claro. Ay, saludos. Saludos, saludos. Y también dice Daniela Martínez, saludos a la bióloga Flor. Ay, Saludos. saludos a Daniela, Mira qué bonito, aquí aclararon bióloga. mi mejor amiga. Mm. Qué bonito, es importante que el apoyo, el Así- apoyo aquí. Gracias. Y pues bueno, continuando con el tema, lo que estábamos hablando por acá es vital el respeto, el entender, como dijiste ahorita, me llamó mucho la atención que dijiste la verdad absoluta. Ujú. Muchas veces tenemos la idea errónea a lo largo de nuestra vida que nosotros conocemos la verdad y lo que es y cómo es y que nuestra verdad es la verdad de todos y de esta manera es y tiene que ser porque así me lo enseñaron y es muy difícil para nosotros como seres humanos el aceptar que podemos estar equivocados, Ujú. Claro. que a lo mejor y lo que hemos creído toda la vida pudiera ser no de esa manera o pudiera no ser lo correcto, nos es durísimo, porque muchas veces construimos y moldeamos nuestra vida en base a ello. Ujú. Pero algo que creo que es realmente importante es que nosotros digamos, a lo mejor esto es lo mío y puede que Flor o el Inge tengan algo completamente distinto y no daña ni cambia lo que yo tengo. No afecta en lo absoluto a lo que yo creo. Ujú. Y podemos existir y convivir tranquilamente, sin ningún problema. Así es. Y aplica para todas las culturas, porque todas las culturas son importantes, todos somos importantes y nadie tiene el derecho de venir a decirle a absolutamente nadie en qué debe creer, cómo debe de vestir, ni absolutamente nada. Mientras no le generemos un daño a otra persona, todo está bien, todo perfecto. Recientemente ha estado en las redes sociales un tema ahí de los terraplanistas, ¿no? Cómo piensan ciertas cosas que pues a veces hasta dan risa. Sin embargo, si piensan eso, lo respeto, y si piensan que el planeta es plano, lo respeto, es muy su creencia. Yo tengo mis propias creencias y como dices tú, si no me afectan a mí, sigan pensando lo que quieran, ¿verdad? Pues es eso. Sí, y también aclarar, si no nos afectan a nosotros, a los seres humanos, ni a la naturaleza, Claro. ni al planeta. Ah, sí, porque es importante aclarar esto por acá, porque luego dicen, yo no estoy afectando a ningún ser humano, pero ya maté a medio bosque. Sí. No. Pues También. no, tampoco, ¿verdad? Claro, o sea, en este tema siempre tratamos temas de personas, del medio ambiente, yo creo sobre todo que, a pesar de todo esto, digo, nos importan muchísimo estos grupos porque dependiendo, digo, ya todo lo que comunicamos aquí, digo, es igual de importante, pero algo que sí nos llama muchísimo la atención es esta parte ambiental, ¿no? Cómo ellos contribuyen, cómo ellos ayudan, cómo ellos están cómo ellos nos comparten información, cómo colaboramos con ellos, o sea, es lo importante, digo, hasta ahí más. Digo,
Y siempre. el fondo de estos programas de Voces de la Tierra siempre ha sido un ambiente positivo y propositivo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que en este tema, en el respeto y reconocimiento a los grupos indígenas, yo creo que vale la pena reforzar eso, ¿no? Ujú. Reconozcamos, valoremos a nuestros grupos indígenas locales, los tribu Kikapú y la etnia Mascogos, como grupos muy valiosos aquí en la región carbonífera. Agradezcamos que están aquí, agradezcamos todo lo que nos han compartido, y es lo que ese es el fondo de este programa, ¿no? Qué bueno que se instituyó este día como el viernes 9, como 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Celebrémoslo Ujú. y agradezcamos que están presentes aquí con nosotros. Y además colaboran con la conservación del área natural protegida. ¿Qué más podemos pedir? Claro, aportan más que el resto de nosotros, así que hay que sumarnos, hay que también ser parte de lo bueno. Y como decía un famoso programa de por aquellos tiempos, respete para que lo respeten. Claro. Entonces, pues creo que sin irnos así tan lejos, pues ya lo dijimos, aquí están tanto la tribu Kickapoo como los Black Seminole y hay que aprender a respetar, hay que convivir, hay que ver lo bueno, en lo que nos enriquecen, pero siempre, siempre, siempre desde el respeto y obrando tan sencillo como tratar como queremos que nos traten. Ujú. Así es. Así, tranquilo, todo sale bien. Y bueno, ¿hay algo más que les gustaría compartir de este tan enriquecedor tema? Nos pidieron nuestros compañeros guardaparques que ahorita que regresemos vamos a ponerles un examen a ver qué tanta atención pusieron al programa, que les mandemos un saludo, que nos están escuchando a todos nuestros compañeros allá en Sabinas, a Daniel específicamente, que fue el que fue más enfático, pero a todos ellos que gracias al trabajo que realizan en campo, pues podemos venir y platicarles muchas anécdotas aquí de lo que nuestros compañeros guardaparques nos comparten cuando regresan del campo. Entonces, Ujú. muchas gracias compañeros guardaparques, al Chilanguito de Oro y demás colegas que nos escuchan como cada martes de 4 a 5. Ujú. Así es. También agradeciendo al concilio de la tribu Kickapoo, quien hace posible que llevemos estos programas. Aprende Muskis, culturízate. y pues, sin más con ustedes, agradecemos el haber estado aquí hablando de este tema. Agradecemos que hayan estado con nosotros, a las personas que Todos los que comentaron. escribieron, sí, claro. Claro, Ujú. gracias. Ustedes ya están siendo parte del cambio. Muchas gracias. Felicidades. Sí, Flor, felicidades. Felicidades. Y pues bueno, muchísimas gracias. Se despide Citlali Guajardo y tuve el gusto de estar con el Inge Pepe Dávila Paulín y con Flor Martínez, bióloga. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y Abimael, que Bye. está por allá Sí, Abimael también. reponiéndose del trancazo ahí que se dio. Esperamos que No pronto vamos ya a esté al difundir 100%. información, pero saludos a producción y muchas gracias también. Y bueno, bye. Adiós.